vamos a ver la potenciación de los números racionales. La multiplicación es cerrada en los racionales, ya lo vimos, lo acabamos de ver. Entonces, las potencias, como es multiplicar el mismo número tantas veces como el exponente nos dice, son multiplicaciones, son cerradas también en Q. Recordemos, de los números naturales, sabemos que a elevado a la n multiplicado por a a la m es igual a la n más m. Ejemplo, a al cubo por a a la cuarta es igual a al cubo más 4. Y eso sería igual a la 7. Ahora vamos a elevar una base que tiene exponente y todo esto lo vamos a elevar a una potencia. En este caso tenemos a al cubo y a al cubo, todo a al cubo lo vamos a elevar al cuadrado. Sabemos que a al cubo debe multiplicarse tantas veces como el exponente dice. Dice 2 multiplicamos a al cubo por a al cubo. Y esto es igual, según nuestra ecuación, a al cubo más 3 al cubo. Esto es igual, el 3 lo tengo como factor común, lo saco, entonces me queda 3, que es 1 más 1, son 2, entonces me queda que es a la 3 por 2. 3 por 2 es igual a la sexta. Es lo mismo. 3 más 3 son 6. Bueno, atendiendo este tipo de potencias, podemos definir que a la m, ya nada más multiplicamos a la n por m, multiplicamos los exponentes. Si a, n y m son elementos de los naturales. Acuérdense que estábamos en los naturales. Bueno, ahora nos vamos a los números racionales. Sean a entre b. Recuerden que los números racionales, uno arriba y el otro abajo, deben ser enteros. Sea a, b elemento de Q. Y los que van a ser los exponentes van a ser naturales por el momento. Entonces, a entre b a la n va a ser igual a la n entre b a la n. Ejemplo, 3 cuartos elevado al cuadrado es lo mismo que 3 al cuadrado entre 4 al cuadrado. Esto es igual a 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. 9 sextos es un elemento de Q, como habíamos dicho. A entre B a la N por A entre B a la M. Aquí se van a sumar los exponentes. A entre B a la N más M. Ahora ya sabemos que A a la N más M entre B a la N más M va a ser un elemento de Q. Pero estábamos diciendo acá que las potencias son cerradas en Q. Ejemplo, 3 a la cuarta al cuadrado, 3 entre 4 al cuadrado por 3 cuartos al cuadrado. Esto es lo mismo que 3 cuartos
Sumamos 2 más 2. Esto debe ser igual a 3 cuartos. 2 más 2, 4. Esto es igual a 3 a la cuarta entre 4 a la cuarta. Y el resultado son 3 por 3, 9 por 9, 81. Y aquí son 16 por 16. 4 por 4, 16. Por 16 son 256. Y este también es un elemento de los naturales. Vamos a elevar el número racional a entre b elevado a la n y todo elevado a la m. Ya sabemos que tenemos que multiplicar los exponentes n por m y a entre b. Después queda a la n por m entre b a la n por m. Ejemplo, 3 cuartos lo vamos a elevar al cuadrado y luego al cubo. Entonces lo hacemos directamente. 2 por 3, 6. 3 cuartos a la sexta. Y esto nos queda 3 a la sexta entre 4 a la sexta. Y esto es igual, 3 a la sexta es 729. Y 4 a la sexta son 4096. Este es el elemento del cubo. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema. La operación inversa de las potencias es la obtención de raíces. Y las denotamos como la raíz enésima de a. Va a ser igual a elevado a la 1 entre n. Esta es la definición de raíz enésima. Ejemplo, la raíz cuadrada de a va a ser igual a elevado a la 1 entre 2. La raíz cúbica de a va a ser igual a elevado a la 1 entre 3. Seguimos con nuestra definición. La raíz décima de a es igual a elevado a la 1 entre 10. La raíz enésima de a va a ser igual a la 1 entre m. Ahora vamos a poner a elevado a la n. Entonces, para sacar la raíz enésima de a la n, lo hacemos de la siguiente manera. Ponemos a la n por 1 entre m. Y esto es igual a la n entre m. Ejemplo, la raíz doceava de a la 8 es igual directo a la 8 entre 12. Cuarta de 8 es 2, cuarta de 12 es 3. Entonces nos queda a la 2 tercios el resultado. Otro ejemplo, la raíz cuadrada de 16 es igual a la raíz cuadrada de 4 por 4, que son 16. Esto es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado. 4 por 4 es 4 al cuadrado.
y esto es igual a 4 al cuadrado entre 2. 2 entre 2 me da 1, entonces me queda 4 a la 1, pero 4 a la 1 es 4. Sean dos números a entre b enteros, de tal manera que forman un número racional. Tenemos también a n y a m, pero ellos son elementos de los naturales. Entonces, a la m entre b a la m es igual a la n, que multiplica a 1 entre b a la m. Y esto es igual a la n por b a la menos m. Este es b a la menos m. Ejemplo. Y nosotros tenemos a la 8 entre a la 4. Esto es igual a la 8 menos 4. Esto es igual a la cuarta. Otro. A la cuarta entre a la 12 es igual a la cuarta menos 12. Es igual a 4 menos 12 da menos 8, es a la menos 8. Y es igual a 1 entre a la 8. Entonces se define 1 entre b a la m es igual a b a la menos m. Estas son las potencias que vamos a ver en los números racionales. Aquí. Ahora vamos a recordar que con el número 1 y la operación suma se elaboraron todos los números naturales. También se construyó el conjunto de los naturales de unión con el conjunto cuyo único elemento es el 0. Con este conjunto desarrollamos el conjunto de los enteros, y con el conjunto de los enteros desarrollamos el conjunto Q. Ya tenemos una enorme cantidad de números, pero todavía existen números como raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 7. Bueno, cuando no tiene números se entiende que es raíz cuadrada de, en este caso raíz cuadrada de 7, raíz cuarta de 27, raíz cuadrada de menos 4, tampoco existe en los números racionales. El número pi, que es 3.141592, y todos estos números que se pueden encontrar, tampoco es número racional. El número e, que es 2.718281, estos dos números los vamos a encontrar en todos lados en la matemática. Tampoco es racional. Bueno, ¿por qué no son racionales? Porque no se pueden representar como número racional. Por eso, ya que para todo número racional, para todo a entre b que sea elemento de Q, a entre b siempre va a ser diferente del número pi o del número e. Y si yo sumo un número racional con un número, con el número pi, el resultado tampoco va a ser número racional. Así de que aquí tengo una infinidad de números racionales que puedo sumar con pi, y todos estos números infinitos a los cuales le sumo pi no
racionales. Si yo multiplico un número racional por pi, el resultado tampoco es elemento de Q. Entonces puedo tener una infinidad de números. Estos números, que no son números racionales, se llaman irracionales. También en la antigüedad se llamaban inconmensurables. Inconmensurables. Bueno, pues resulta que a pesar de todos los conjuntos de números que hemos hecho, no hemos podido abarcar a todos los números. Tenemos los números racionales, pero ahora tenemos una infinidad de números irracionales o de números inconmensurables. En estos momentos vamos a probar que raíz de 2 no es elemento de Q, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a suponer que raíz de 2 es elemento de Q. Eso quiere decir que existe en Q un número de tal manera que este número va a ser igual a raíz de 2. Nosotros lo vamos a escribir de manera formalizada, lo que acabo de decir. Existe A entre B, que es un número racional, tal que este número racional A entre B debe ser igual a 2. Esto es lo que estoy suponiendo aquí. Con A, B, elemento de Z. Acuérdense que los números racionales se construyen como A entre B, siempre y cuando A y B sean elementos de Z, sean enteros, con la condición de que B, el denominador, debe ser distinto de 0. Así los construimos. Bueno, vamos a suponer que A y B son primos. Un número es primo si el número 1 vamos a suponer que A y B son primos. Entonces 1 es el único número que los divide. Vamos a decir que es un número primo. Un número P es primo si el número 1 y P, o sea, el mismo, son los únicos divisores de P. Esa es la definición de un número primo. De aquí, A entre B es igual a la raíz de 2, esto es lo que estamos suponiendo. Entonces, si este es igual a este, voy a elevar al cuadrado este lado de la ecuación, y del otro lado también voy a elevar al cuadrado. Entonces me queda que A entre B elevado al cuadrado es igual a la raíz de 2 elevado al cuadrado. Entonces, A cuadrada entre B cuadrada es igual a 2. ¿Sí? Acuérdense que raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, esto es igual a 2 a la 1 medio elevado al cuadrado. Esto es igual a 2 a la 2 entre 2 es igual a 2 a la 1, y 2 a la 1 es igual a 2.
Por eso es que aquí es 2. La raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado es 2. De aquí, este que está dividiendo pasa para acá multiplicando y me queda que a cuadrada es igual a 2 por b al cuadrado. Aquí lo que nos está diciendo es que a cuadrada es 2b al cuadrado. Nos está diciendo que este número es un número primo. Entonces a es un número par. Es un número par. Entonces a cuadrada es par. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el conjunto de los pares era igual al conjunto de los dos n, tal que n era 1, 2, 3, 4, así, hasta infinito? Bueno, pues este 2b cuadrada es un número par, por lo tanto, a cuadrada tiene que ser par. Si a cuadrada es par, entonces a es par. Entonces, a es igual a 2n, como habíamos visto aquí. A es igual a 2n. Y n tiene que ser elemento de z, porque a es elemento de z. Entonces, si elevo al cuadrado aquí y elevo al cuadrado acá, tengo que a cuadrada es igual a 2 por 2, 4, n al cuadrado. Entonces, sustituyendo el valor de a cuadrada en esta ecuación, a cuadrada ahora va a ser 4n, porque a cuadrada vale 4n cuadrada, a 4n cuadrada, y queda 2b cuadrada. 2b cuadrada. Entonces, si divido entre 2 y divido entre 2, este con este se va, y este con este va, y me queda 2. 4 entre 2, 2. 2n cuadrada es igual a b cuadrada. Aquí este número, otra vez multiplicado por 2, me dice que es par. Aquí, que es par. Lo que implica que b cuadrada es par. Si b cuadrada es par, entonces b es par. Y el número 2 divide tanto a A como a B. Y esta es una contradicción, porque habíamos dicho que A y B son primos. Y el único número que los divide a A y a B es el 1. Por eso te da la contradicción. Con esto queda probado que raíz de 2 no es elemento de Q. Es decir, hay una infinidad de números inconmensurables que no son elementos de los racionales. Vamos a hacer una breve historia de los números. 80,000 años antes de Cristo ya se conocían algunos números. Los arqueólogos han encontrado evidencias en huesos y en palos de que ya se conocían algunos números. Por ejemplo, en algunos huesos y palos estaban anotados los 28 días que dura el ciclo lunar. 80,000 años antes de Cristo. También 40,000 años de Cristo hay evidencias
de que ya se conocían los números, ya estaban avanzando los números. 20.000 años antes de Cristo, en África, ya conocían a los números perfectamente bien, tenían ya un sistema numérico. Esto lo sabemos porque a mediados de 1920 se encontró una aldea que había sido sepultada por un volcán que estaba cerca, un volcán africano que estaba cerca de la aldea. La tapó y al hacer las excavaciones encontraron un hueso de beduino que tenía marcas, muescas, de tal forma que para muchos expertos ese es el primer sistema numérico conocido 20.000 años antes de Cristo, en el hueso de Ishango. Seguimos avanzando. Esta es la línea de tiempo. Acá le puse la línea de tiempo. Seguimos avanzando en el tiempo. Ahora nos vamos al año 4000 antes de Cristo, en la Mesopotamia. En la Mesopotamia, en ese tiempo, ellos ya conocían muy bien a los números, contaban con fichas, ya era una civilización. Sumeria fue la primera civilización que hubo en el mundo. Y Sumeria está en Mesopotamia. Entonces ellos ya conocían perfectamente bien los números y contaban con fichas. Una ficha, el número 1, 2 fichas, el número 2, 3 fichas, el número 3, 4 fichas, el número 4, y así se iban. También para contar se ayudaban con bolsitas, donde metían 2, 3, 4 fichas en una bolsita y en otra metían 2, 3, 4, 5 en otra bolsita y así tenían varias bolsitas. Por ejemplo, podían meter fichas, 12 fichas en una bolsita, 12 fichas en otra bolsita, 12 fichas en la tercera bolsita, 12 fichas en la cuarta bolsita y 12 fichas en la quinta bolsita. Entonces ellos ya sabían que en la primera había 12 fichas, en la segunda había 12. Si las juntaban, es decir, si las sumaban, daba 24. Y si sumaban con la tercera bolsa, daba 24. Y si las sumaban con la cuarta bolsa, daba 36. Y si las sumaban con la quinta bolsa, perdón. Si sumaban la primera bolsa con la segunda, daba 24. Si sumaban la tercera, daba 36. Si sumaban la cuarta bolsa, daba 48. Y si sumaban la quinta bolsa, daba 60. Bueno, esta es la operación de suma de manera natural, fue apareciendo. La operación de multiplicación también fue apareciendo. Tenían 5 bolsas con 12 fichas, entonces 5 por 12 da 60. También de manera natural fueron apareciendo las operaciones de suma y de multiplicación. Y algunas divisiones y algunas restas. Bueno, la siguiente gran civilización se inició en el año 3100 años antes de Cristo y duró hasta 100 años antes de Cristo, es decir, tuvo una duración de 3000 años. Nosotros a partir de Cristo hemos recorrido en el tiempo 2000 años, entonces duró mucho tiempo, 3000 años es mucho tiempo. Por eso desarrollaron una gran civilización, una civilización que podía contar hasta números tan grandes como el número 100.000, podían hacer en la práctica figuras geométricas que fueron construidas
durante la gran civilización, hicieron las pirámides, hicieron estatuas monumentales. Está la ciudad de Luxor, que es para gigantes, la ciudad de Luxor. Fue una gran civilización que desarrolló la matemática y desarrolló la geometría de manera práctica. Durante esta civilización egipcia, ya se escribía en tablillas. 1800 años antes de Cristo ya se escribía en tablillas. En 1850 más o menos, 1850, se encontraron no me acuerdo la fecha, pero se encontraron 50.000 tablillas de arcilla ya trabajadas con escrituras. En una de las tablillas se encontró que había un cuadrado del lado 1. Del lado 1. La diagonal, en número medio, decía que la diagonal medía 1.41. Tenía otra diagonal. Esto fue en el año 1800 años antes de Cristo. En el año 1600 años de Cristo hicieron una copia del libro que habían hecho en 1800. Este libro servía para que los escribas estudiaran. 200 años después, en 1600, hicieron una copia, y esa copia se llama el papiro Rin. Es el papiro Rin. Y en uno de los problemas que se encuentran en el papiro Rin, se calcula la altura de las pirámides. Además, en los papiros se han encontrado, se ha visto que la matemática ya estaba muy adelantada. De manera práctica ya resolvían ecuaciones de segundo grado, de manera práctica. Estaba muy adelantada ya la matemática. Para construir las pirámides, para construir los templos, para hacer las construcciones de las plazas, ellos inventaron el antecesor del nivel de burbuja. El antecesor del nivel de burbuja es el archipéndula. Es un triángulo isósceles en madera, y en uno de los vértices tiene una plomada. Si el piso está perfectamente horizontal, la plomada cae al centro. Si la superficie a medir está un poco inclinada, la plomada se va hacia un lado o se va hacia otro lado, y eso permite medir ángulos. Fue un instrumento bastante ingenioso y muy útil, que sirvió para que varios milenios después, se pudiera tener el nivel de burbuja. También los egipcios inventaron la cinta métrica. Ellos, con un lazo, le hacían nudos a cierta distancia y
con ese lazo, que era su cinta métrica, iban a medir los campos de cultivo, porque esos campos de cultivo tenían que pagar cierto impuesto, pero cuando llovía, el río Nilo crecía e inundaba esos campos de cultivo, entonces la superficie que era cultivable se reducía, y entonces el ciudadano pagaba menos porque se reducía el área cultivable. Por eso los agrimensores llevaban su lazo, medían el perímetro del terreno para poder sacar el área. Bueno, vamos a seguir. En Grecia nació Tales de Mileto en el año 624 y murió en el 548. Esto fue antes de Cristo. En su juventud, Tales de Mileto fue a Egipto. Imagínense la sorpresa que se dio o que se llevó cuando entró a Egipto a ver las monumentales pirámides o las esculturas gigantescas, los templos y sobre todo los pisos que estaban diseñados como ahora los diseñamos nosotros, con figuras geométricas. Entonces quedó extraordinariamente, quedó impresionado y eso lo motivó a estudiar matemáticas y geometría con los sacerdotes egipcios. Cuando regresó a Grecia, Pitágoras, que nació en 569 y murió en 475 a.C., fue alumno de Tales de Mileto. Él aprendió matemáticas, aprendió geometría y Pitágoras desarrolló su famoso teorema que se llama Teorema de Pitágoras. Con ese teorema de Pitágoras, él encontró en un triángulo rectángulo del lado 1, que es el mismo que tenemos acá, encontró un número para el valor de la hipotenusa, que era raíz de 2. Su teorema dice que C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, donde A cuadrada es un cateto y B es otro cateto. Entonces, 1 elevado al cuadrado me da 1, 1 elevado al cuadrado me da 1, 1 más 1, 2. Entonces, la hipotenusa mide la raíz de 2, pero para Pitágoras, raíz de 2 no era un número conocido, no era un número natural, no era un número racional. Entonces, a números así como raíz de 2 le llamaron números inconmensurables, porque decían que no los podían tocar, tenían tantas cifras que no los podían tocar, como los enteros, o como los naturales, o algunos racionales, no los podía tocar. Entonces decían que había hoyos en el espacio. Y esos hoyos, si había uno, había muchos hoyos en el espacio. Cuando ellos consideraban que los números eran los que formaban al mundo. Para Pitágoras fue una catástrofe. Y entonces hicieron guardar silencio, guardaron todos sus estudios y hubo un oscurantismo matemático de 300 años. Bueno, el siguiente gran matemático griego fue Euclides. Él vivió 325, nació en 325
y falleció en 265 a.C. Él desarrolló la geometría que ahora le llamamos geometría euclidiana. Él se basó en los conocimientos de Tales de Miletos, que había ido a Egipto a estudiar geometría y matemáticas. Y entonces, con esta base, Euclides desarrolló su geometría. Él definió lo que es un punto, lo que es una recta, lo que es un plano y lo que es un espacio, y las figuras geométricas. Con 5 axiomas, él desarrolló la geometría euclidiana y de una vez y para siempre probó que el razonamiento lógico para deducir ciertas propiedades de la geometría era una herramienta portentosa y lo sigue siendo hasta la actualidad. La geometría euclidiana todavía se puede apreciar, es una belleza, Les recomiendo que lo lean, a la geometría euclidiana, la entiendan y van a gozar con su desarrollo lógico deductivo. Bueno, el siguiente gran matemático es Arquímedes. Él vivió en Siracusa, nació en 287 a.C. y murió en 212 a.C. Es el mayor matemático de la antigüedad. Él desarrolló varios inventos, desarrolló la catapulta. Él encontró el principio de flotación. Cuando él se estaba bañando, encontró el principio de flotación, salió corriendo de la tina desnudo hacia la calle, gritando ¡Eureka, Eureka, Eureka! Esta es una historia que todos conocemos. En matemáticas desarrolló el método de exhaustión. El método de exhaustión es una aproximación con figuras geométricas conocidas para ir conociendo el área de figuras que son curvas. Este método de exhaustión lo utilizó Newton para desarrollar su cálculo. Fíjense, Arquímedes vivió en el 200 a.C. y Newton vivió en el 1600. Entonces pasaron 1800 años más para que Newton desarrollara su cálculo en base al método de exhaustión de Arquímedes. Por eso es muy famoso. Incluso Arquímedes conocía números tan grandes. Si los egipcios conocieron el número 100.000, ya para la época de Arquímedes, él conocía números tan grandes como 10 a la 65. Ahora lo puedo representar así, 10 a la 65. El número de átomos que hay en el universo se calcula que es 10 al 85. En uno de los artículos se llama el arenario de Arquímedes, ahí se puede ver este número. Se puede leer, se puede disfrutar. Háganlo, por favor. Bueno, después de Arquímedes, nos vamos al siglo III después de Cristo, ya estamos 3 siglos después de Cristo. Ahí vivió Diofanto. Diofanto es considerado el padre del álgebra. Él introdujo las variables x, y y z. Desarrolló ecuaciones algebraicas, que ahora le llamamos ecuaciones diofantinas. La solución de las ecuaciones diofantinas, cuando eran negativas o eran números irracionales, la solución, él las desechaba. Las desechaba porque no conocía a los negativos y no conocía a los irracionales. Tampoco conocía el cero. Recuerden que el cero se inventó 600 años después de Cristo.
3 siglos después se inventó el número 0, 3 siglos después de la vida de Diofanto. Esto nos prueba que la matemática, como lo estamos llevando nosotros, vamos paso por paso, paso a pasito. Claro, lo estamos haciendo con un método muy moderno, muy potente, que nos permite desarrollar en unas cuantas horas lo que a la humanidad le llevó 80.000 años y 3 siglos.